Esto es Cruzar el Río, un podcast que amplifica las voces de líderes indígenas de todo el mundo. En cada episodio, comparten su sabiduría, experiencias y consejos urgentes para un mundo en crisis. Antes de empezar, queremos que sepas que Cruzar el Río adopta un enfoque deliberado y distintivo de la traducción. Aquí escucharás directamente las voces de los líderes indígenas. Es una invitación a escucharles profundamente, a sentir su mensaje en sus propias palabras y a prestar atención al significado más allá del lenguaje, abrazando el poder que hay detrás de sus voces. Esta es una invitación a cruzar el río. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Al norte del Círculo Ártico hay una noche de verano en la que el sol sigue brillando. En invierno, el cielo nocturno le pertenece a la aurora boreal. En vastas tierras cubiertas de nieve, en una de las regiones más frías del planeta, vive el pueblo Sami, el único pueblo indígena reconocido por la Unión Europea. So I'm Grandmother Helen. I am coming from a village called Liikavaara, outside Gällivare. I was born in a very gifted family where the gift always was natural, nothing that was complicated. It was to be living aligned with all living species and nature. La abuela Helen nació en un pequeño pueblo en el norte de Suecia, a 83 kilómetros por encima del Círculo Ártico. Abuela Helen cuenta que nació en una familia con un don muy especial: vivir en armonía con todos los espacios vivos y con la naturaleza. Today I walk as a voice for Mother Earth. I walk with my tradition. I'm a bridge builder in between ancestral wisdom and modern society, trying to find an understanding, trying to, in transparent way, indicate and plant seeds of who are we, where do we come from, what is the source within us. La abuela Helen es una lideresa indígena y guardiana de la tradición Sami. Ella dice que trabaja como una voz para la Madre Tierra. Se considera una constructora de puentes entre la sabiduría ancestral y la sociedad moderna. Su voz está enraizada en el conocimiento ancestral de su tierra, que ha sido testigo de las huellas dejadas por la intervención humana. Porque apenas unos años antes de su nacimiento, la maquinaria de la explotación había llegado a su tranquilo pueblo. I am born 69 and the mining started 61 and it was across the road. So I'm born with the frequency, the pulse of the mining every week. Abuela Helen nació en 1969 y la minería inició en 1961. Ocurría al otro lado de la calle de su casa. Ella dice: nací con el pulso de la minería. Los Sami habitan la región de Sápmi, que hoy abarca Suecia, Finlandia, Noruega y la península de Kola en Rusia. Son los pueblos indígenas de la cima del mundo. Viven en una tierra rica en minerales, como el cobre y el oro, y por ello, especialmente vulnerable a la explotación. And it was a small village, and I was the only girl in my age. I grew up a lot with my elders. And today that village is not existing. It has been taken by mining companies. So we have lost our roots, our home. En su pequeño pueblo, ella era la única niña de su edad. Creció entre mayores. Pero hoy en día su pueblo ya no existe. Fue tomado por las compañías mineras. Y cada vez más proyectos de minería amenazan el territorio Sami y su modo de vida. Frente a estas fuerzas, la abuela Helen resiste a su manera, dando voz a los lazos innegables entre las personas y el mundo más que humano. Ella dice: en mi familia decimos que somos un reflejo de nuestro territorio. Si cuidamos nuestro territorio con amor, este florecerá y permanecerá en pie. Lo que ocurre en el clima nos muestra cómo se siente la humanidad en su interior. In my family, we say we are a reflection of our territory. So if we take care of our territory with love, it will
flourish with love. And it will stand there and it will be there. So it's like we're seeing humanity, and we can see that humanity is really a reflection of the climate, what's happening. How humanity is feeling inside, climate is showing us. El pueblo Sami ha sido tradicionalmente pastor de renos. Siguen a los rebaños en sus migraciones en busca de pastizales, desplazándose por vastos paisajes en armonía con la naturaleza. Los renos se guían por las estaciones, y en el círculo ártico, eso significa 8 estaciones distintas. Inicio de la primavera, primavera, inicio del verano, verano, final del verano, otoño, inicio del invierno e invierno. Cada estación trae cambios específicos en el entorno que determinan los movimientos, las responsabilidades y las prácticas culturales de los Sami a lo largo del año. So I grew up by knowing that the seasons was very clear when I was a little girl. The winter was a winter, the summer was a summer, the spring was a spring, and the autumn was an autumn. But the seasons in between, the times, the weeks in between when the shift seasons was the most important, because there's always this to be ahead, to prepare, to be there for nature, to be there for the reindeers, to be there for the family, to be there. La abuela Helen recuerda que cuando era niña, las estaciones eran muy claras, pero lo más importante eran las semanas de transición entre una estación y otra, porque era el momento de prepararse y estar presentes para la naturaleza, para los renos y para la familia. El pastoreo de renos ha proporcionado al pueblo Sami carne, pieles y transporte. Más que un medio de subsistencia, constituye una parte esencial de su identidad cultural y su patrimonio. Su supervivencia depende de generaciones de conocimiento ancestral y tradiciones, moldeadas por una vida marcada no solo por los ritmos humanos, sino también por los ciclos más que humanos del mundo ártico. So the season starts in May when the reindeer babies are born. That's when our year starts. And then in the summer solstice, we have 24 hours of light. The sun doesn't go down. And that is about approximately 6 weeks. We have almost fully light all night. For us, it's very important. We sleep less this time. We are outside a lot. We store every vitamin of the sun and the light, because we know that 6 weeks of dark will come. And that 6 weeks of dark is more of a resting time, a reflection, and an integration. La abuela Helen explica que el año Sami comienza en mayo, cuando nacen las crías de reno. En verano, durante unas 6 semanas, el sol nunca se oculta y hay luz las 24 horas. Es un tiempo en el que duermen poco, pasan mucho tiempo al aire libre y aprovechan cada rayo de sol, sabiendo que luego vendrán 6 semanas de oscuridad total, dedicadas al descanso, la reflexión y la integración. But living up there is that, for me, very natural, because we are really living in a landscape that the landscape is holding us, but they also are depending that we are holding ourselves, that we are following the normal cycles, that we are deeply listening to what is the sky telling us, what is the moon telling us, what is the northern light telling us, how is the growth on the trees looking. How is the nature feeling? Because that is a mirror how our community are feeling. Para ella, vivir allí es algo natural, pues el paisaje los sostiene, pero también depende de que ellos mismos se sostengan siguiendo los ciclos naturales. Por eso deben escuchar profundamente lo que dice el cielo, la luna, la aurora boreal, el crecimiento de los árboles y el pulso de la naturaleza, porque todo ello refleja cómo se siente la comunidad. La profunda observación de la naturaleza y la escucha de las voces del mundo más que humano están arraigadas en la tradición Sami. Están íntimamente ligadas a su forma de vida y a su cultura. So we live very strongly connected to the elements, and we have beautiful lakes,
beautiful rivers, beautiful spring water, clear water we can drink from the mountains that are sacred places that store us with. So we are very lucky, but at this moment we are not so lucky because it gets very polluted and it's also they extracting and going in more, and we have to move our land. We have to move also the footprint of the reindeer, which is very confusing for them. La abuela Helen dice, vivimos profundamente conectados con los elementos, rodeados de lagos, ríos y manantiales de aguas cristalinas que bajan de las montañas, lugares sagrados que nos sostienen. Somos muy afortunados. Pero ahora, esa fortuna se ve amenazada. El agua está cada vez más contaminada, avanzan las extracciones y nos vemos obligados a movernos, junto con el recorrido de los renos, lo que resulta muy confuso para ellos. Los impactos de la intervención humana y de la crisis climática son imposibles de ignorar. Como describe la abuela Helen, el ecosistema del Círculo Ártico es especialmente sensible. You come so close to the top of the, how can you say, the Arctic Circle for me is the top of a baby, is the top of the head, of the crown, and that is sensitive. So the higher you come, the more sensitive the nature will be. Para ella, el Círculo Ártico es como la coronilla de un bebé, suave, sensible, vulnerable. Ese espacio frágil, como la cabeza de un recién nacido, ha sido tallado, excavado y expuesto. My grandfather, he built up this village, and my grandmother's family, and they were a part of this. This was my home, and this was my root. Su abuelo construyó el pueblo junto con la familia de su abuela. Así creció en una casa llena con sus abuelos, siendo la menor de 3 hermanos. El pueblo era tranquilo y habitado en su mayoría por ancianos. Ella era de las pocas niñas. Recuerda una vida basada en la comunidad. My grandmother, she was the heart of the village, and my grandfather, he was the healer, he was the doctor. And in my family, we never expressed anything about that. It was just a living. It was very natural. People come to our house and they get help with different things. Ella cuenta que su abuela era el corazón del pueblo y su abuelo era el curandero. La gente venía a su casa y recibía ayuda. Su familia estaba profundamente enraizada en el pueblo, pero a medida que ella crecía, la expansión de los proyectos mineros se hizo más evidente y la vida comunitaria comenzó a fracturarse. Y todo esto comenzó más de 30 años antes de su nacimiento, a causa de una coincidencia. We're starting to test drilling in the village because 1933 there was a farmer, relative to me, that was plowing his land for potato, and he hit the rock, and he took up the rock, and the rock was gold. En 1933, un agricultor estaba arando su tierra para sembrar papas y golpeó una roca. Al levantarla, descubrió que era oro. La noticia se difundió rápidamente y pronto llegaron las excavadoras, las palas y los camiones. Como un bisturí, comenzaron a cortar la piel de la tierra, dejándola expuesta. Se construyeron túneles como puñaladas en su interior para extraer minerales. Las máquinas excavaron sus entrañas y desde entonces no han dejado de tomar y tomar sin mirar atrás. So then the process starting, we objected, many people objected. En ese tiempo, las actividades mineras en Suecia estaban reguladas por la Ley de Minería de 1884, que permitía la exploración y extracción de minerales con mínima consideración hacia los derechos indígenas. Este marco legal facilitó la emisión de permisos sin evaluaciones ambientales completas, ni consultas con las comunidades Sami. Así, en 1933, se otorgó un permiso para iniciar excavaciones en el pueblo de la abuela Helen. Desde entonces, la demanda de metales como oro, cobre, litio, cobalto y otros no ha hecho más que aumentar. Las tecnologías que usamos a diario, como computadoras y teléfonos móviles, y otras más mortales, como las armas modernas, dependen de estos metales.
Así, la minería en el territorio Sami no ha dejado de expandirse, a pesar de sus protestas, sus objeciones y la amenaza constante a su forma de vida. But the thing is that I don't think they understand that we are the land. I don't think they understand how deeply they cut us apart by taking our properties, by taking our land, because it really goes so deep. Pero el asunto es que no creo que entiendan que nosotros somos la tierra. No creo que comprendan lo profundo que nos desgarran al quitarnos nuestras propiedades, al arrebatarnos nuestra tierra, porque la herida llega realmente muy hondo, dice abuela Helen. Con la minería llega el desplazamiento de las aldeas locales, la tala de bosques, la construcción de ciudades cerca de las minas y las redes de transporte que atraviesan los caminos de los renos y sus pastores van destejiendo poco a poco la forma de vida Sami. Las carreteras, los ferrocarriles y el ruido de la maquinaria interrumpen las rutas de migración y los pastizales, mientras que la contaminación y la pérdida de tierras hacen cada vez más difícil el pastoreo tradicional, obligando a las familias a alejarse de sus territorios ancestrales. Because a land is so much more than a land. A land is the one who is holding us, that is transported through our blood, our bones, and our water. So it's not just the land that many people think. It's a part of us. And I think that was the most difficult. Porque la tierra es mucho más que tierra. Es la que nos sostiene, es parte de nuestra sangre, nuestros huesos y nuestra agua. No es simplemente la tierra como muchos piensan, es parte de nosotros. Y creo que eso fue lo más difícil. Hoy el pueblo está totalmente destruido, no queda nada, solo un agujero negro, una mina a cielo abierto de cobre y oro. Most difficult. Today the village is totally blown up. It's nothing left. It's just a black hole. It's an open mine for copper and gold. And it's a mining that will sustain 8 to 10 years. Aunque el desplazamiento del pueblo Sami ha ocurrido de manera gradual, con tensiones crecientes que hacen insostenible la vida tradicional, los impactos sobre el mundo más que humano que habita allí son evidentes e inmediatos. What we rather fast saw that the ecosystem of the trees starting to change. They're starting to grow in another way. Some trees starting to die, so after a year go by. And we lost more and more berries, more and more natural things that grows in the forest. Ella cuenta que muy pronto empezaron a notar cambios en el ecosistema de los bosques. Los árboles crecían de manera diferente y algunos comenzaban a morir. Con los años, se perdían cada vez más bayas y otros frutos silvestres. Pero como ocurre con tantas de estas historias, la explotación de la tierra va de la mano con la invisibilización de las identidades indígenas. Como muchos otros Sami, abuela Helen creció con lo que llama una identidad dividida entre las tradiciones de sus ancestros Sami y las presiones por asimilarse a una sociedad sueca y cristiana que se negaba a reconocer su cultura como igual. We had a split identity with Swedish, Sami, and also Quen people, and 2 other minorities people. And Christianity and the religion that called Lestadianism was very strongly in my family. So it was very also silent about many, many things. Como el único pueblo indígena de la Unión Europea, los Sami han enfrentado durante mucho tiempo presiones para asimilarse. En Suecia, las políticas de suedificación comenzaron en el siglo XIX y se extendieron hasta bien entrada la década de 1970. Esas incluyeron la conversión forzada al cristianismo, la imposición del sueco como único idioma en las escuelas y la supresión sistemática de la cultura y las tradiciones Sami. Los niños eran separados de su familia para asistir a internados. El pastoreo de renos era regulado por externos y se realizaron estudios de biología racial para clasificar y controlar a la población Sami. So I learned the biggest language in the world, the silent language, the communication beyond the words. That in my youth was a very, very difficult language,
And today is a very, very beautiful language, and that I also bridge others to learn. Así aprendió lo que llama el idioma más amplio del mundo, el idioma del silencio, la comunicación más allá de las palabras. En su juventud lo consideraba difícil, pero hoy lo ve como hermoso. Este es un silencio que ya no teme. A medida que fue creciendo, la abuela Helen empezó a reconocer la profundidad de su herencia ancestral. As like my grandmother on my mother's side, they come from the forest Sami. My grandmother on my father's side, they come from the reindeer herders. And I have both the forest and the reindeer herder in my blood. I starting to see pattern of me when I did this research, and also coming in contact with people that are my family, but also seeing how hidden my culture was in my family because of fear. Ella cuenta que por parte de su madre desciende de los primeros Sami y por parte de su padre de pastores de renos, por lo que lleva en la sangre tanto el bosque como el pastoreo. La abuela Helen empezó a comprender el amplio espectro del silencio. Está el silencio del miedo, el silencio de la invisibilización forzada, del desplazamiento, de la asimilación. Pero en su cultura existe otro tipo de silencio, el silencio que nace de la conexión con el mundo más que humano. In the winter, when the northern light comes, my grandmother always said to me, you know, I always wanted to talk because it's so beautiful. I wanted to describe what I saw, but she was like, no. You have to listen because it's coming with a message. They are coming here to tell us something. It's really so profound. It's really like, it's so deep. And that silence you learn to listen to because it has a voice. It's the wind, it's the trees, it's everything. Ella recuerda que en el invierno, cuando aparecía la aurora boreal, ella se emocionaba y quería describir lo que veía porque era hermoso. Pero su abuela le insistía en que debía escuchar, porque las luces llegaban con un mensaje, venían a decir algo. Es algo realmente profundo, dice abuela Helen. Ese silencio se aprende a escucharlo porque tiene una voz. Es el viento, son los árboles, es todo. Es el tipo de silencio que resiste a la invisibilización. It is one of the biggest language that can be very scary, very terrifying, very beautiful, very breathtaking, very healing, very profound and just loving. But it has both sides. Everything in life is about energy, to find the core of that. Es uno de los lenguajes más grandes. Puede dar miedo, ser aterrador, pero también hermoso, impresionante, sanador y profundo. En definitiva, lleno de amor, aunque con dos caras, como todo en la vida, porque todo se trata de energía y de encontrar su esencia. Para nosotros en la comunidad el silencio está siempre presente. No necesitamos hablar. No se trata de las palabras, y las palabras también las entendemos como energía, porque las palabras tienen un gran poder. Eso es algo que se nos enseña desde muy pequeños, que las palabras son preciosas. But it's very, very important that for us in our community, its silence is really present. We don't have to speak. It's not about the words. And words is also something that we see as energetic, as something we are learned not to misuse. Don't misuse the words because words has such a power. What we're saying to ourselves, what we're saying to others, how we are preparing with words, that's something that you are taught from when you're very, very little, that words are precious. Pero aprender a escuchar y a interpretar el silencio del mundo más que humano fue algo que la abuela Helen descubrió más tarde en su vida. A los 37 años, tras sobrevivir a un infarto y luchar contra la depresión, comprendió que sanar significaba volver a sus raíces. Fue entonces cuando empezó a reconectarse con la tierra, con las historias de sus ancestros y con los ritmos que siempre habían guiado a su pueblo. And then my journey started with
so many experience, so many deep teachings beyond the words from the ones who've been here before. Connection with nature, connection with my ancestry, connection with the earth spoke very clearly to me what she wanted and what she needed. And first it was very overwhelming. Ella cuenta que entonces comenzó su camino, lleno de experiencias y de profundas enseñanzas más allá de las palabras. La conexión con la naturaleza, con sus ancestros y con la tierra, le habló con claridad sobre lo que quería y necesitaba. Al principio, confiesa, fue algo abrumador. Fue entonces cuando decidió entregarse por completo a lo que ella llama el camino espiritual. Su padre la guió y le dijo, You will go to the forest. And what will I do there? You will listen. And I went for over 2 weeks, went into the forest. And every day I came home and he said, Oh no, you're not listening, Helen. And I was like, I am listening. And he said, No, he's very silent, my father. He speaks more with his presence. Su padre le dijo, vas a ir al bosque. ¿Y qué voy a hacer allí?, preguntó. Vas a escuchar. Fue durante más de 2 semanas al bosque, y cada día regresaba a casa y él le decía, no, Helen, no estás escuchando. Ella respondía, sí estoy escuchando, pero su padre, que era muy silencioso y hablaba más con su presencia, le repetía que no. The next week he sent me out as usual, and I was very tired, I was very angry, I was very emotional. Suddenly something happens. It was like the whole earth took me, the whole forest, like I was embedded in by the forest, like I had a coat of the forest around me and and I was sinking down to the earth. And then I came home and I didn't say nothing. And then he said, oh, now you have listened. La semana siguiente la envió de nuevo al bosque. Recuerda que estaba cansada, enojada, muy emocional. Y ella dice, de pronto ocurrió algo que fue como si toda la tierra me abrazara, como si el bosque entero me envolviera, como si llevara un abrigo hecho de bosque. Sentí que me hundía en la tierra. Cuando regresó a su casa no dijo nada. Y entonces su padre dijo, ahora sí has escuchado. En este camino de descubrimiento llegó también el nombre de abuela. Es como un título de respeto y al principio fue bastante confuso, porque ella no se sentía tan mayor, pero luego entendió que era una muestra de honor. And then the word grandmother came, and with respect that I was grandmother Helen. It was quite confusing in the beginning because I didn't feel so old in a way. And then I understand that it's a word of respect. It's a word of respect. Y ahora ha aprendido a escuchar profundamente. Ese es uno de los fundamentos. No es ella quien guía, son los espíritus, es la tierra, son quienes estuvieron aquí antes. Son los árboles, son todas las especies vivas a las que necesitamos escuchar, porque buscan ayuda y apoyo, y estamos aquí para sostenerlas y cuidarlas. So I'm down to deeply listening. That's one of the core, that it's not me guiding, it's the spirits, it's the earth, it's the one who've been here before, it's the trees, it's every living species. We are necessary to listen to what they want to tell us. And they are the one who seeking for help, seeking for support, and we are there for supporting them and for stewarding for them. La abuela Helen escucha, pero ¿cómo puede la escucha convertirse en una forma de protección? ¿Cómo puede ser un camino hacia adelante cuando ya se ha perdido tanto? Su aldea, el lugar de sus raíces. How do you come back after this? How do you find any kind of life force to even live and fight? And I'm not really the fighter. I think that I am more the one who is more fluid like water and trying to move into the human heart and the human living room to have responsibility and see what they're doing.
¿Cómo se regresa después de todo esto? ¿Cómo se encuentra alguna fuerza vital para levantarse y luchar? Abuela Helen dice que ella no se siente como una luchadora en el sentido clásico. Se considera más bien como el agua, que fluye e intenta entrar en el corazón humano y en los espacios de la vida cotidiana para despertar responsabilidad y conciencia. La explotación de las tierras Sami se encuentra en la intersección de varios intereses. El económico, impulsado por las empresas mineras, las industrias madereras y los gobiernos que buscan recursos y ganancias. El político, donde los intereses nacionales suelen imponerse sobre los derechos indígenas. Y el legado colonial, que sigue concibiendo el territorio como vacío o infrautilizado, en lugar de reconocerlo como un espacio vivo, sostenido durante siglos por el conocimiento y el cuidado Sami. Everyone is hunting for securing money, hunting to take out the most of it. They have no clue if they need these minerals in 8 to 10 years. They have no clue, but they just need to take them before someone else is gonna take them. And they have no empathy or humbleness of what do they do. It's not just to make a move and find a new place. This is your origin, where you come from. Abuela Helen cree que todos están en una carrera por asegurarse el dinero y extraer lo máximo posible. Pero no tienen idea de si realmente necesitarán esos materiales en 8 o 10 años. No lo saben, pero sienten que deben tomarlos antes de que lo haga alguien más. Y lo hacen sin empatía ni humildad por lo que destruyen. Aunque Suecia reconoció oficialmente a los Sami como una nación en 1989, aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el único tratado internacional que protege específicamente los derechos indígenas sobre la tierra y la autodeterminación. El Parlamento Sami de Suecia se estableció el 1 de enero de 1993, brindando un espacio de representación, pero sin verdadero poder político. A pesar de estos reconocimientos formales, la invisibilización de los derechos Sami persiste. We are, in a way, ratified as European indigenous people, but we have, in the political level, we have not so much to say. And there's also this, it is this Swedish government wants to sell out the lands for energy, for example. Ella explica que aunque están reconocidos como pueblo indígena europeo, a nivel político tienen muy poca voz. Señala además que el gobierno sueco busca vender las tierras, por ejemplo, para proyectos energéticos. De hecho, los impuestos sobre los minerales en Suecia son intencionalmente bajos para fomentar la explotación minera, priorizando el beneficio económico. It's always this different conflict of they want to take a territory, to put up 300 wind parks or windmills, or they're selling out for mining, for rare minerals, for batteries. And we always have to be prepared. We are not in the relaxed mode where we can relax. Oh, now we have support. Ella cuenta que siempre enfrentan intentos de ocupar su territorio. Por eso deben estar constantemente preparados, porque aún queda mucho por hacer en el ámbito político para proteger el territorio Sami. European Union needs to implement more dialogues, taking in and respecting the Sami people as the indigenous people of Europe, which we are not really fully, from my opinion, not fully seen. La Unión Europea necesita abrir más diálogos, incluir y respetar al pueblo Sami como el pueblo indígena de Europa. Aún así, ella confía en la fortaleza de su pueblo y en su capacidad para unirse. Abuela Helen dice, se trata de tener el derecho a hablar, porque a menudo nos quitan la voz. Siempre hay un silencio de nuestra parte y se nos percibe como un pueblo pequeño. No somos muchos, pero somos fuertes, muy fuertes. I think the language is starting to change, and it's also about courage. It's about having the right to say, because we are also taking away the voice. So there's always this silence from us, and the kind of thinking we are a small people, we are not so many, but we are strong. We are strong. De una infancia en un pueblo tranquilo
hasta un despertar espiritual que la convirtió en voz de su pueblo. La abuela Helen ha recorrido un camino tejido tanto de pérdidas como de recuperación. What I gained was when I lost the village, I became very angry. I became very in my hate, and it just took me down. And it will not serve my grandchildren, and it will not serve my tradition and my heritage, and it will not serve the ones who will come after me. Cuando perdí mi aldea me llené de enojo, de odio, y eso me hundió. Pero entendí que ese sentimiento no serviría a mis nietos, ni a mi tradición, ni a mi herencia, ni a quienes vendrán después de mí. Esto es lo que puedo hacer. Hablar desde mi corazón, desde mi familia, desde lo que he vivido, sosteniéndolo con firmeza y autenticidad. But I feel this is my obligation for my grandchildren. This is my obligation for my people. This is what I can do for the land. This is what I can do. And I can only speak from my heart, from my family, what I experience, and hold it very grounded and authentic. Al responder a su llamado, compartir el conocimiento de su pueblo, la abuela Helen se mantiene firme, incluso cuando la explotación de su tierra y el peso de esta responsabilidad ponen a prueba tanto a su comunidad como a su propia vida. Ella conserva la esperanza. En las generaciones jóvenes ve no solo continuidad, sino también la posibilidad de renovación. I see the hope in the youth, the movement of the youth, in the Sami people, the youth that's now getting stronger and stronger, but globally over the world, these young, beautiful sisters and brothers who really, really resonating and really, really speaking and bridging and fighting for the existence of being in a healthy environment. So I have definitely hope. I have hope as long as we support the youth, as long as we also don't forget our roots, our ground, and that our being who we are, that we don't, starting to change ourselves. Veo la esperanza en la juventud, en el movimiento de los jóvenes Sami, que cada vez se fortalecen más, pero también la veo a nivel global, en esas hermanas y hermanos jóvenes que resuenan profundamente, que alzan la voz y luchan por la existencia de un ambiente sano. Tengo esperanza mientras apoyemos a la juventud y mientras no olvidemos nuestras raíces, nuestra tierra y nuestro ser, quienes somos, sin empezar a cambiarnos a nosotros mismos. La abuela Helen sigue encontrando esperanza y arraigo mientras guía a otros hacia un camino de conexión con el mundo más que humano. Para ella, escuchar es resistencia, una forma de recordar, de recuperar, de cuidar la tierra. A través de la escucha, sostiene lo que permanece y da voz a lo que no puede hablar por sí mismo. Cuando duda, siempre regresa a aquel momento en el bosque, cuando guiada por su padre, aprendió a escuchar profundamente. Ahora sostiene ese espacio para los demás, con la convicción de que todos podemos hacerlo también. Escuchar con profundidad al mundo más que humano. Ella dice: cuando el bosque me abrazó, comprendí que somos mucho más que este cuerpo humano. Somos una creación de la Madre Tierra y del Padre Cielo, y estamos conectados al corazón. Esa es la fuente. Creo que lo que quiero decir con esto es que nunca es demasiado tarde para mirar tus raíces. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. When the forest embraced me and when the earth embraced me with a breath, I realized that we are so much more than in this human body. We are a creation of Mother Earth and Father Sky, and we are connected through the heart. And that is the source. And that is the source of Mother Earth, and that's the source of us. So I think that what I want to say with this is that it's never too late to look at your roots. It's never too late to go home. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Gracias a Grandmother Helen o Abuela Helen por compartir tu sabiduría, conexión y empatía con nosotros. Este episodio fue co-creado por Carlos Andrés Vaquero Díaz, de MOTH, Natalia Arenas y yo, Goldie Levy. El diseño de sonido y la mezcla fueron realizados por Andrés Villegas.
Las imágenes de este podcast son de Nefasta. La música es de Cosmo Sheldrake. Si quieres saber más sobre este proyecto, visita mothlife.org. Gracias por escuchar.